Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos este lunes 17 de julio de este año 2023. Como de costumbre, tenemos todas las semanas y hoy en particular una historia de vida que es un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra, que además llevan adelante realizaciones concretas que tienen que ver nada menos que con el cuidado del medio ambiente. El tratamiento de los residuos, que es fundamental no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Esta empresa, que con muchísimo gusto ya les presento, hace muy bien las cosas en este sentido. Atención, país. Muchísimas gracias, Agustín, joven empresario argentino de una empresa que es un modelo por seguir. Muchas gracias, amigo, por prestarte a esta charlita, a este diálogo. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo andás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a vos y al equipo por la invitación para formar parte de esta charla, como vos bien decís. Es muy bueno tener una difusión de este estilo, así que desde ya muy agradecido. ¿Dónde naciste? Mirá, Jorge, yo nací hace 32 años en Capital Federal. Me crié en zona norte, en Villa Adelina, y bueno, parte en Villa Adelina y parte en Martínez. Bueno, vivimos ahí porque mis abuelos también son criados de Villa Adelina y de Munro, y empezaron con la actividad comercial nuestra en la década del 70, ahí, ¿no? En el barrio. ¿Papá y mamá viven, Agustín? Viven, sí, viven. ¿Cómo se llaman? Se llaman papá Carlos, mamá Ana. Tengo 3 hermanos más chicos que yo. Yo soy no el más grande, que tengo 32. Después me sigue una hermana de 29, otro hermano de 27 y la más chica de 23. Así que bueno, somos seguiditos de cada 2 años y medio y sí. ¿Qué son tus padres para vos, Agustín? Mis padres son referentes, ¿no? y ejemplos en la vida. A ver, siempre fueron un equipo, ¿no? Un equipo muy complementario. Desde que tengo memoria, ¿no? Que mi papá le dedicó, a ver, fue un padre muy presente con nosotros, pero que le dedicó mucho tiempo al trabajo, ¿no? Salía muy temprano, capaz antes que nosotros vayásemos al colegio, y volvía a casa cuando ya nos estábamos acostando, ¿no? Después de cenar. Porque bueno, un poco eso, ¿no? Cuando uno está en una empresa familiar, a veces es bastante demandante, ¿no? Y mi mamá, la verdad que sí, fue la persona, ¿no? que nos llevaba al colegio, nos llevaba a buscar, nos llevaba a maestras particulares, nos llevaba a clase para hacer algún deporte o alguna actividad artística como canto o tocar algún instrumento. La verdad que siempre estuvo ahí, ¿no? Para los 4, estuvo siempre también muy, muy presente, ¿no? Muy atenta. Muchas gracias, Agustín, por permitirme que te haga estas preguntas y que te hayas referido con agradecimiento y con amor a ese privilegio que te ha dado la vida de tener 2 padres educadores, teniendo ese ejemplo que te ha marcado Carlos, tu padre, entre otros, y tu madre, esa querida mujer educadora de 4 hijos, que debes tener, algo me dijiste fuera de cámaras, un amor de tu vida, el amor de tu vida, que ya hay 2 frutos de ese amor, me has contado, sin que se entere nadie. ¿Y cómo se llama esa mujer? Mira, mi mujer se llama Luna, estamos juntos hace ya 13 años, Ofa. ya bastante, sí, y tenemos 2 hijos, Ofelia, la más grande, que tiene 4 años, y Río, el más chiquito, que tiene 10 meses. La parejita. Qué lindo. Más o menos como tuve yo. Bueno, contame un poco de Susana y Juan Carlos, tus abuelos. ¿Viven? No, los 2 fallecieron en el 2015, perdón. Primero mi abuela Susana en enero del 2015, y a los 3, 4 meses mi abuelo. La realidad que
también los dos fueron dos personas que hasta muy poquito antes de morir eran súper intensas, ¿no? Dedicadas al trabajo. La realidad que el trabajo los apasionaba, y la realidad que fueron dos compañeros, o sea, ellos dos, ¿no? Fueron dos compañeros de vida que estuvieron juntos, no sé, más de, más de 60 años, con lo cual, lamentablemente, eh, es más, mi abuelo siempre tuvo algún que otro temita de salud, y mi abuela parecía más fuerte, y cuando, cuando partió mi abuela, viste, nosotros decimos que ahí un poco mi abuelo como que dejó de tener interés en seguir, ¿no? Que la realidad que fue un golpe muy duro para él la falta de su compañera, ¿no? Qué linda y ejemplar historia de amor y de justificación de la existencia, ¿no? Sí, 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 y siempre fueron un equipo que muy complementario, ¿no? Que lograban una sinergia que, viste, no sé, que uno diría parece entrenada, ¿no? Era una química natural, pero que era muy, muy linda, ¿no? Hacían un muy buen equipo, sí. Te estás refiriendo a tus abuelos paternos, supongo, ¿no? Sí, disculpa, mis abuelos paternos. Y de parte de Ana, Mi abuelo materno falleció, también él falleció en el 2013, y mi abuela materna sigue viviendo, Ana también se llama, eh, y mi abuela la verdad que una fenómena. Hasta hace poquito, bueno, ella fue directora de un colegio, ahora no me acuerdo, de un colegio para gente adulta, hasta hace muy poco. Después, por el tema de la edad, pasó a ser la bibliotecaria del colegio este. qué divina, Sí, y hasta el día de hoy no está trabajando, pero está bastante activa. Vive con mis padres, qué hermosa. se fue a vivir con mis padres, pero la verdad que duerme ahí porque no quiere dormir sola, pero durante el día, yo no vivo con ellos, ¿no? Pero sé que se levanta temprano, y hasta hace poquito sí iba en colectivo, ahora creo que anda en remis, pero se va a hacer sus cosas, pero sí, por suerte la tenemos con nosotros. Dime, Agustín, ¿hiciste alguna carrera universitaria? Sí, yo terminé el colegio y al año siguiente me anoté en licenciatura de administración. La carrera la hice en la Universidad de Belgrano. Es una carrera que en mi caso, por lo que me dedico, ¿no? Es bastante linda, y la realidad es que en la universidad tuve una experiencia bastante buena. Para nada me lo acuerdo como un padecimiento, realmente fue algo que me gustó. La pasé bastante bien. Bueno, ahora sí, contame un poquito, haceme cortito porque después tenemos un documental, la historia de la empresa que te toca hoy de alguna manera asumir una de las responsabilidades o la responsabilidad mayor, tal vez. Contame la historia de tu empresa. Te cuento, mis abuelos en la juventud probaron bastantes rubros. Tuvieron una pollería, una tornería, tuvieron una pequeña fábrica de confección de ropa, y en un momento mi abuelo prueba con un socio en el rubro de los camiones atmosféricos para desagotar los pozos negros, ¿no? Esto habrá sido en la década del 70. Empezó eso con medio camión, o sea, un camión que era mitad de mi abuelo y mitad de un socio. Mira vos. La verdad que, bueno, un par de meses trabajando, el socio no le gustaba el rubro, no le encontraba la vuelta al trabajo. Entonces, bueno, mi abuelo le ofreció de comprarle la mitad que le pertenecía al socio y quedárselo todo él. Y bueno, con algún acuerdo de por medio llegaron a ese entendimiento, y bueno, ahí empezó mi abuelo con el primer camión. Mi abuelo salía él a trabajarlo al camión, muchas veces con mi padre, que después del colegio lo ayudaba, ¿no? Iba como ayudante, que le ayudaba a bajar las mangueras, a lavar las mangueras, a tarjetear. En ese momento se tarjeteaba, ¿no? No había como ahora que hay WhatsApps o redes. O sea, cuando pedía un servicio a alguien en una cuadra, iba mi padre y dejaba tarjetitas con el teléfono de la empresa en cada casa, ¿no? de la cuadra. Y bueno, y así de a poquito fueron creciendo, ¿no? Con ese camión. A finales de los 80, con las apariciones de las cloacas, mi abuelo un poco empezó a ver de que si no mutaba, ¿no? Y si no estaba en constante cambio, el negocio de él iba en el momento a ser medio obsoleto,
o no tan atractivo como era hasta ese momento. Entonces un poco empezó a mutar al rubro y en vez de hacer desagote de pozos negros pasó a un poco al transporte de residuos industriales, ¿no? A ir a empresas, creo que el primer cliente de ellos fue la Ford, ¿no? Que está ahí en Pacheco, y desagotar capaz de una cámara de la Ford, también residuo no cloacal, y ir a un vaciadero, que eran públicos, ¿no? De AISA. Y bueno, y de ahí un poquito también, ¿no? Empezó a ver que no, la mayoría de sus colegas no estaban viendo ese cambio, entonces se empezó a meter más fuerte y bueno, y creo que la decisión fue bastante acertada. Eh, ya a mediados de los 90, con las primeras leyes medioambientales, él empezó a ver que un boom que se iba a venir era el tema del tratamiento del residuo, más que del transporte del residuo. Entonces ahí fue cuando compró, creo que fue media hectárea o una hectárea en el Parque Industrial de Zárate, con el objetivo de poder montar una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Pero siempre la concepción de él era como que era un medio para tener el camión disponible rápidamente para ir a hacer otro servicio. O sea, él lo veía como que era algo que crecía, pero en complemento del transporte, ¿no? Eh, Algo que hoy es completamente distinto, ¿no? Hoy posiblemente con la conciencia social que tenemos, entendemos que lo importante es el tratamiento del residuo, achicar la huella de carbono, ¿no? Tener la menor cantidad del tiempo y la menor cantidad de kilómetros un camión andando, con lo cual, ¿no? La concepción es completamente distinta, pero él dentro de todo iba bien rumbeado, ¿no? Y bueno, y así creó Aitor, ¿no? Que es la planta nuestra de Zárate, que hoy en día tratamos los residuos industriales, tanto los especiales como los no especiales. La diferencia entre los residuos especiales y los no especiales es su peligrosidad. Los residuos especiales son los que son peligrosos para el manipuleo, tanto para el medio ambiente como para las personas. Y los no especiales son los residuos que son asimilables a los domiciliarios. O sea, serían residuos que uno lo podría generar en su casa, pero en vez de haber sido generados por la casa, son generados por la industria. Nosotros en Editor tratamos todo tipo de residuos no especiales, industriales, o sea que son asimilables a domiciliarios, plástico, cartón, grasas orgánicas, como si fueran grasas de cocina, lodos, vidrios, metales. Y por otro lado, de los residuos especiales o peligrosos, que son los que revisten cierta peligrosidad, en Nator tratamos los residuos que son derivados del hidrocarburo, o sea, aguas o sedimentos contaminados con hidrocarburos. En esto lo que buscamos es la reutilización, la revalorización de los residuos, ¿no? Tratar de ver los residuos barra insumos, ¿no? O ver qué otra vida útil se le puede dar, ¿no? Eso, reciclaje o reutilización. En el caso de los hidrocarburos, nosotros los recuperamos, ¿no? Le sacamos la humedad, le sacamos los sedimentos y los comercializamos como combustible alternativo por darle una nueva vida, ¿no? Y bueno, después con todos los residuos industriales, ¿no? Como les contaba antes que no tienen peligrosidad, tenemos distintos tipos de tratamientos, de selección, de clasificación de residuos. Bueno, y después lo que un poco hacemos, que es distinto a muchos, es que tratamos los residuos orgánicos, ¿no? Que son los residuos que muchas veces las plantas no quieren porque generan olor, generan moscas, y no son tan fáciles por más que no sean peligrosos, no son tan fáciles de manipular. Posiblemente como le pasa a uno en la casa, ¿no? Que si deja una manzana y se empieza a pudrir, trae moscas, trae olor, ¿no? O una banana. Bueno, nosotros hace 7 8 años empezamos con la tecnología de compostaje industrial, que es muy similar a un compostaje que hoy está de moda, ¿no? Que mucha gente hace en las casas. Bueno, esto es a gran escala, ¿no? Con más cantidad de residuos y en un predio más grande. Nosotros hoy tenemos un compostaje en 2,5 hectáreas, donde recibimos el sustrato o el residuo, ¿no? Depende de cómo uno lo quiera tomar, uno mezclándolo con
con poda o chipeado, genera unas pilas, unas montañas que después de ciertos días y con, ¿no?, ciertos controles y manipuleos y volteado, ¿no?, que sería el movimiento de las pilas y demás, uno logra un compost de una calidad y cualidad muy buena, eh, que también se puede reutilizar en diversas, ¿no? Nosotros lo comercializamos con gente que, a granel, ¿no? Con gente que después embolsa y vende compost. Bueno, y ese constante, ¿no?, innovación y crecimiento nos hizo ir a ferias del medio ambiente en Europa. Hemos ido a Ecomondo, que es una feria que está en Italia. Bueno, en ese caso fue mi padre, 4 o 5 años seguidos, y veíamos que en Europa se hablaba del biogás, que para nosotros era algo que nunca habíamos escuchado. Entonces, bueno, interiorizándonos un poco, era ese mismo residuo que nosotros ya le generábamos un bien al medio ambiente, que en vez de generar un impacto negativo, generábamos algo positivo, ¿no? Creábamos tierra fértil, por así decir. A ese mismo residuo, antes de compostarlo, se lo podía pasar por unos digestores, que serían como unas panzas, ¿no? Para que uno se lo imagine, ¿no? Sería como el estómago nuestro, y en esa degradación poder juntar el gas que esa degradación generaba, y con ese gas, con una serie, ¿no?, también de purificación, de deshumidificación, poder pasar por un motor, ¿no?, por un grupo electrógeno y generar energía para poder volcar a la red, ¿no? En el 2019 licitamos con sí, una licitación, ¿no?, que sacó la Secretaría de Energía conjunto con CAMESA, que es la Cámara Argentina del Mercado Eléctrico Mayorista, y licitamos para poder volcar a la red 1.5 megas, que es lo que la planta hoy en día genera. Para que uno entienda, 1.5 megas es lo mismo que el consumo aproximado de 4.000 casas. Así que, bueno, estamos desde febrero habilitados y generando energía, así que estamos bastante motivados y orgullosos, ¿no?, de este proyecto. Agustín, te interrumpo simplemente porque esta charla, que además va a ser ampliada con imágenes y con un guión en un documental que voy a presentar ya dentro de unos instantes, apenas termine esta charlita, nos está dejando y le deja a los empresarios argentinos, a los jóvenes también, que ese es el mensaje, que desde Juan Carlos y Susana, de tus abuelos, pasando por Carlos, tu padre, hay, en principio, laboriosidad, constancia, perseverancia, creatividad, y supongo además investigación y desarrollo, porque esos viajes que han hecho para ver qué pasa y qué pasaba en el mundo, en la materia, todo eso, inversión. Digo y pregunto, porque es importante que los jóvenes, ¿se requiere pasión? Sí, Jorge, sin duda. Sin duda. A ver, la realidad es que nosotros somos emprendedores, somos, ¿no?, perseverantes y de ir para adelante, pero lo hacemos de una manera muy natural, o sea, no lo padecemos. La realidad es que yo tengo, como todos, ¿no?, tenemos días buenos, días malos, días más fáciles, días más difíciles, pero yo en ningún momento, y creo que ningún día, llego a mi casa padeciendo el día que tuve o padeciendo el trabajo. De hecho, si vos me preguntás, casi que no lo considero como un trabajo. O sea, Qué hermoso eso que dices. yo creo que me pasa todo eso porque, por un lado, me gusta lo que hago. Mamé el ejemplo, ¿no?, de los que estuvieron antes que yo, que también lo hicieron de la misma manera. Y, y sin duda que creo que la idea de la mejora continua y de dedicarle tiempo a todo, ¿no? Al tiempo al trabajo, tiempo a las relaciones personales. Si uno no tiene pasión, no lo puede hacer, ¿no? Si uno no le gusta lo que hace y lo hace por compromiso para cumplir, uno va a ser hasta, ¿no? Es más fácil no destacarse. En cambio, si uno lo hace con pasión, sin duda que uno va a dar la mejor versión de uno, ¿no? Claro, qué clarito esto de aquello que vengo pensando y venimos pensando hace mucho tiempo, que cuando hacemos las cosas por obligación, no nos damos cuenta que estamos
haciéndolas, viviendo por obligación. Qué tremendo eso. Si las hacemos con amor, esto en todos los ámbitos, el obrero, el técnico, el profesional, la pyme, el empresario. Bueno, si las hacemos con amor, con pasión, la vida la vamos a pasar mejor. Cada tarea es muy distinta si la persona que la realiza por obligación o con amor, como vos bien decís. Desde la tarea más compleja hasta la más simple, ¿no? Uno se da cuenta en la calidad del producto o del servicio que logran si lo hace de una u otra manera. Y es algo que yo creo, ¿no? que en el país es importante volver a tener esa pasión, ¿no? Volver a tener esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y de querer hacer las cosas que uno hace. No por compromiso, sino porque uno las elige, ¿no? Y las quiere hacer. Qué buen mensaje este. Qué buen mensaje, Agustín. Bueno, sé que han certificado normas de calidad. De cualquier manera, todo esto vamos a decirlo en un documental. Por ahora, Agustín, te saludo con el corazón y con la mente. Espero conocerlos personalmente, si Dios así lo permite, y si estoy de paso, aunque sea para tomar un cafecito. Bueno, algunas palabritas que quieras decir. Y te pregunto qué te ha parecido esta entrevista, si que ha sido tal vez rara. No sé, ¿qué te ha parecido? Simplemente te quiero agradecer a vos, Jorge, personalmente y a todo tu equipo. La realidad es que es como una caricia, ¿no? Para uno, ¿no? Tener este espacio para poder charlar y más con la comodidad y lo lindo que fue charlar con vos. Así que de mi lado también espero que algún día nos podamos cruzar y dar un abrazo y desde ya agradecerte el tiempo y todo. Me sentí muy contento y muy cómodo. Así que muchísimas gracias. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer y con orgullo un joven empresario argentino que lo han construido, que ha tenido el privilegio de construirlo, salir, hecho de una familia que tiene valores, los valores del trabajo, del amor por la vida, de la constancia, de la creatividad, de la lucha. Y en la materia que tiene que ver con el saneamiento, atención, esta empresa para todos los argentinos es un ejemplo por seguir. Atención, amigos. Eitor es una empresa dedicada al reciclado, reuso y recuperación de residuos industriales especiales y no especiales. Fundada en 1998, es una firma familiar que crece e innova desde su origen. Integrada e impulsada por la tercera generación, la compañía hoy incluye a su actividad la gestión de residuos y el cuidado ambiental. A través de un equipo formado por más de 35 profesionales, brinda un servicio ambiental integral fuertemente orientado hacia la gestión del cero residuo. Eitor cuenta con la habilitación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires como empresa tratadora de residuos. Además, dispone de las certificaciones ISO 9000, 14000 y 45000 y se encuentra en proceso de obtención de la certificación como empresa B. Desde hace varios años, Eitor produce y comercializa compost de gran calidad. En ese camino, su constante innovación la llevó a apostar por más. Recientemente, en el Parque Industrial Zárate, Eitor construyó una nueva planta de generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos. La inauguración contó con la presencia del intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro, representantes del sector público y privado y de la Cooperativa de Electricidad de Zárate. En esa instalación, la empresa obtiene energía renovable a través de biogás, logrado mediante la fermentación de materia orgánica como combustible para producir electricidad. Con ella, desde febrero de 2023, Eitor vuelca 1.5 megavatios de electricidad a la red interconectada. Con esa energía abastece el consumo del 10% de los habitantes de Zárate. Este tipo de planta de energía renovable es una opción sostenible y respetuosa con el ambiente.
utiliza materiales orgánicos que de otro modo serían desechados y con ellos produce energía limpia. Así, la planta permite la transformación de residuos industriales en recursos e insumos biosustentables para la economía global. Con esta iniciativa, la empresa continúa su compromiso de cuidar el ambiente y generar un impacto social y económico positivo en la comunidad, contribuyendo a mejorar la situación energética actual. Eitor es una firma que transforma residuos industriales en recursos. Es una compañía que genera energía e insumos biosustentables. Una empresa con 25 años de vida y 3 generaciones dedicadas al cuidado de nuestra casa común. La empresa Eitor agradece el acompañamiento de las firmas que transitan junto a ella el camino de una producción sustentable con la más alta calidad. Eitor, una compañía argentina que crece, invierte e innova. Desde hace 25 años, siempre comprometida con el cuidado de nuestro ambiente. Te esperamos en Munro, en Avenida Mitre 4297, esquina Paraná, para brindarte la mejor atención. Productos premium para tu vehículo, productos para una eficiencia mecánica óptima, combustibles, aceites y lubricantes de motor. Todo con el aval de una empresa del más alto nivel y confiabilidad como Shell. Tenemos todos los servicios que necesitas para vos y tu auto. En ocasión de la celebración de los 25 años de Eitor, compartimos con ellos nuestro agradecimiento por la confianza que deposita en nosotros. Indufer. Somos una ferretería integral en la ciudad de Zárate y Campana. Proveedores industriales de las más importantes empresas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos. Somos concesionario oficial de la marca Steel. Líderes mundiales en calidad, servicio e innovación. Al igual que Eitor, en Indufer apostamos a la sustentabilidad con la nueva línea de máquinas de batería de litio. Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate. Somos la empresa social de servicios que desde hace más de 86 años trabaja para la gente. Somos una cooperativa que mira hacia adelante, proyectando un desarrollo sostenible. Es por eso que asumimos el compromiso de sustentabilidad en nuestros servicios. La Santa Teresita. Desde hace más de 40 años, somos una empresa líder dedicada al transporte de residuos líquidos y sólidos generados por la industria, el comercio y el hogar. Brindamos un amplio abanico de servicios. En la Santa Teresita, felicitamos con enorme orgullo a la firma Eitor por sus 25 años de trabajo por la sustentabilidad. Muchísimas gracias, amigas y amigos de todo el país, por estar compartiendo un tiempito con nosotros. Espero que haya sido, y supongo que sí, del agrado de cada uno de ustedes, esta empresa modelo que hemos presentado en el día de hoy. Quiero comentarles que el lunes 10 de julio estuve en el Teatro Colón asistiendo a una gala en homenaje a quien fuera un prócer, mi amigo el doctor René Favaloro, con motivo de cumplirse el día 12, 2 días después, el miércoles 12, 100 años de su nacimiento. Recordando que nació entonces el 12 de julio del año 1923. Asistí a los 2 eventos y me dejaron no muy satisfecho.
Y creo que a René tampoco le hubiese caído muy bien. La decisión que tomó René Favaloro para emprender el viaje que vamos a emprender todos tuvo un motivo. Motivo que el propio René Favaloro hizo conocer a través de los medios con una carta, varias cartas, pero hay una en especial que ustedes, amigas y amigos, pueden googlear. En esa carta René Favaloro manifiesta el motivo que lo lleva a un estado depresivo, a un estadio de cansancio total, harto de la corrupción. Y ahí menciona a varias personas. Y algo, sin intentar revolver la olla, pero algo debió haberse dicho, especialmente en el estado que se encontraba la fundación en el año 2000. Recordando las palabras de René. El hecho es que se va René ese 29 de julio del año 2000 y a los 2 o 3 días la fundación sigue su camino como si tal cosa. Habiendo René Favaloro denunciado al PAMI, que lo quiso coimear, y además dice René Favaloro en esa carta, me piden los que me rodean, firmá, René, total nadie se va a enterar. Tremendo, ¿no? René no firma. Ustedes, si no lo hicieron, deberían leer la carta que deja René Favaloro 2 horas antes de irse de viaje. Pero también me hubiese gustado, como mínimo, haber visto con imágenes al doctor René Favaloro, tanto en el Teatro Colón, donde estuve, como en el Centro Cultural Kirchner, el miércoles 12, algo que van a ver ustedes ahora. Y algo que nosotros tenemos. En la última conferencia que dio René Favaloro, 25 días antes de ese 29 de julio del año 2000. Esa conferencia fue en Mendoza. Yo en este medio y en distintos medios lo dije muchas veces y casi todos los años. Un hombre que nace en un hogar humilde, de padres tanos, italianos queridos, que nos dieron ejemplos, siempre digo, de laboriosidad y de familia. El padre era carpintero, ustedes lo saben, ebanista. La madre costurera, si ustedes prefieren el término modista. Remarco lo de costurera por el significado que tiene esta palabra, empleo, es decir, de gente de trabajo, de tanto trabajo y de tanta humildad, que René cuenta y me contaba siempre que el papá solamente paraba los domingos en la carpintería para hacer los fideos. Después tal vez una siestita y seguía trabajando toda la semana. René Favaloro. Hay una frase de René que se la dice a
algunos médicos o estudiantes de medicina que la van a ver ahora dentro de los instantes. No se puede ejercer, dice René, la medicina sin humanismo médico. Se pone a llorar y se va. Pero no solamente habló de eso. René habló de muchas cosas, Emitió juicios críticos sobre el neoliberalismo en reiteradas oportunidades. Y en esa última conferencia a la que vuelvo, habló sobre la pobreza. También hay una frase que dije hace unos días en un pequeño comentario que tuve con el periodista de esta señal argentinísima satelital, un amigo Claudio, colega. Lo empleé el término a propósito, porque así era René Favaloro, campechano. Había amado ese rinconcito de la patria, allá en La Pampa, donde fue apenas recibido a dar los primeros pasos en la medicina. Iba a ser por 3 meses. Se quedó 12 años en ese lugar. Fue a reemplazar al médico de ese rinconcito de La Pampa, que estaba enfermo, y se quedó 12 años. Y él decía siempre, y no solo él, cuando lo presentaban en distintos lugares del planeta, que le gustaba que lo presentaran como un médico rural. Y acá abro paréntesis para decirle, pedirle, rogarle a los jóvenes médicos que les otorgan el título, donde quiero suponer, y espero no equivocarme hoy, que tienen auténtica vocación para llevar adelante el ejercicio maravilloso, noble de la medicina, del cuidado de cada uno de nosotros. Y si esto es así, como seguramente lo es en los primeros instantes en que se inicia la carrera de médico, se estudia y uno se recibe, entonces yo no quiero escuchar, ustedes tampoco, amigas y amigos míos. Que un médico tiene mal humor, que se queja mucho porque no le pagan lo que le corresponde, porque tiene que trabajar más horas de lo que supuestamente se debe trabajar. Lo que queda demostrado que no hay una auténtica vocación. Todo joven recibido de médica o médico en nuestro país debería irse de las grandes ciudades para ayudar a todos aquellos en distintos rinconcitos de la patria donde no hay un médico, donde no hay atención primaria en materia de salud. ¿No les parece? Y entonces sí, por lo menos un año. No les pido que se queden 12 años como René Favaloro, ni que hagan lo que hizo ese médico notable, maravilloso, humanista, como el doctor Esteban Maradona, que se fue al Chaco cuando vio la pobreza extrema en la que vivía un grupo de argentinos nativos. No volvió más. No volvió más. Seguramente Dios, los que creemos en Dios, le marcó su destino.
y ahí se quedó. Hay mucho de Maradona que en alguna oportunidad vamos a pasar, y hoy hay mucho por un trabajo espléndido de nuestro equipo de producción, del licenciado en periodismo, joven amigo que nos acompaña, espero que por muchos años más, y por la directora periodística de este programa. Vamos entonces con la vida, una síntesis, 35 minutos del doctor René Favaloro. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también. Lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Yo recuerdo que mi madre solía decir que yo a los 4 años ya decía que iba a ser médico. Es decir, en mi caso particular la vocación fue definida. Desde siempre yo pensaba en ser médico. Con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. Yo era el lector oficial del Quijote, no sé por qué decían que yo leía muy bien el Quijote. Entonces se leía y se comentaba en clase. Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre, y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. Los profesores del Colegio Nacional nos daban absoluta libertad para que cada vez que se presentara alguna cosa se discutiera, se analizara, y nosotros, insisto, participábamos activamente de las clases. Yo terminé mi bachillerato ya por el año 40, 41, y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases, fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema.
El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral, que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy, que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. Éramos 120, convivíamos con los profesores que nos enseñaban con el ejemplo. En la Universidad de La Plata, todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social, más en nuestros tiempos. Nos enseñaban, sí, el arte de la cirugía, pero además de eso a respetar al enfermo, a que el enfermo era la cosa importante, no importaba que estuviera ahí en un hospital público, merecía todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Se nos enseñó que además de nuestra tarea específica, debíamos analizar la sociedad de nuestro tiempo, comprenderla y por nuestra propia condición de universitario, tratar de mejorarla si ello fuera posible. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural. Llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volver. Pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Había 3 grupos con 3 religiones diferentes. Estaban los protestantes, los que habían seguido a Baldo, un italiano del norte, los valdenses, grandes colonias judías y nosotros los católicos. Jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso, y eso para mí fue de mucho valor. La iglesia valdense, además de la cosa específica de la religión, era un centro de desarrollo cultural de la zona. Era el único salón grande. Venían ahí la gente, venían y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. Al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida. Es el momento más alegre de la medicina, cuando el chico nace y empieza a llorar, más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho, se produce una alegría total entre toda la gente. Atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara que querosén, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que podían producirse complicaciones de cualquier cosa. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Yo les puse una condición: no podían atender un parto si no lo habíamos revisado nosotros primero. Se tenía controlado a todas las parturientas, ¿no? Lo que hoy se llama acá control prenatal, digo yo santo, nosotros lo hacíamos en Jacinto Arauz.
Esos chicos que vivían en los ranchos y sufrían especialmente en el calor del verano, las diarreas, las neumonias, etc., estaban muy mal alimentados. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero amamantarlo, porque eso los defendía también contra las infecciones. Pero si no había leche, había que prepararla así: 2 partes de leche y 1 parte de agua bien hervida con el cocimiento de cereales. Si el chico levantaba temperatura, la gente lo arropaba. Yo le decía, hay que dejarlo desnudito para que sude bien. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. No había nada que decir, los médicos atendían a los pacientes y los casos graves había que derivarlos, ¿no? Es decir, venía alguien con una apendicitis aguda o un traumatismo, se había quebrado una pata, qué sé yo, lo que fuera, y había que mandarlo a otro lado, a veces por cosas mínimas, ¿no? Vi el desafío de todo eso, de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que, bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. Así que trajimos un equipo de rayos. El primero era chiquito, el segundo era el mejor equipo de rayos que había disponible en aquel entonces en la Argentina. Fuimos armando la sala de cirugía, porque teníamos el mejor equipo de anestesia, que lo fabricaba una casa de Córdoba, etc. Así que poco a poco se fue armando. La llegada de Juan José fue definitoria, porque entonces éramos 2 trabajando, él también vino con la misma formación. Y entonces un día el intendente se acercó, después de un tiempo, y dijo, ¿qué pasó? No se mueren más chicos, todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Se fue haciendo el centro de derivación, los médicos mandaban sus pacientes, especialmente las urgencias, y atendíamos toda la zona, venían, qué sé yo, de todos lados. Había un micro o 2 que recorrían así, venían con los pacientes, iban a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche, dejamos, qué sé yo, hospedado cualquier cantidad de gente, pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra, y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo, yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Yo sentía que podía hacer otras cosas. Seguía enamorado de la cirugía de tórax, que era lo que yo quería hacer en mi último tiempo de práctica en el hospital policlínico. Y entonces a través del tiempo fui madurando esa idea de que esto era una etapa que había que terminar e irse a Estados Unidos a hacer otras cosas. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. Donde había un hombre excepcional que era Mason Son, que ese inventó el cateterismo. Fue el hermano que yo tuve ahí en esos 10 años de lucha, de trabajo, un hombre excepcional. Entonces yo me encontré con todo ese tesoro y con este hombre. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé. Nos tocaba poner el paciente en la camilla, bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular, pequeñas cositas, así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre.
Todo eso de Jacinto Arauz hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no? Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo me iba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza, y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Bueno, después se comprobaba que era así. La vena safena se utilizaba en nuestra institución para cirugía periférica e inclusive para mejorar la circulación renal. Entonces yo decía, ¿por qué no usarla a nivel coronario? Si allí funciona, acá también tiene que funcionar. Entonces yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena, coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. El doctor Son lo estudió a los 8 o 9 días y era una hermosa arteria coronaria derecha totalmente restablecida. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esa institución de Ohio, sino que se esparramara por el mundo. Y no alcanzaban la sala de cirugía, los teníamos cerca en un hotel, el Bolton Square Hotel. Ahí estaban allí esperando. Había un paciente con una grave lesión en la parte proximal de la descendente anterior. Los residentes me dicen, está en el hotel en muy malas condiciones. Así que lo traje inmediatamente a la sala de cirugía, lo operamos y al día siguiente el paciente estaba extubado, sentado en la cama, y fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea en la aplicación de la vena safena en preinfarto e infarto agudo de miocardio. Y empezamos a utilizar los doble puentes aortocoronarios. Este fue realmente el año del desarrollo. Siempre digo que en ese año 68 prácticamente lo habíamos hecho todo, pero nunca he dicho ni pública ni privadamente yo fui el primero en tal cosa. En aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije: voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenme la expresión. Esa fue la carta que deposité en su escritorio y por varios días no nos hablamos. A veces cuando leo la carta de renuncia que yo escribí en el año 70 al lugar donde trabajaba, ahí está explicado que yo digo que no venía solamente a operar, sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina. Realizamos una intensa tarea asistencial, operamos allí en esa clínica más de 1.600 de pacientes sin recursos. A mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación. Evidentemente lo primero que hicimos fue el Departamento de Investigación Básica. En el año 78, con ese edificio que está en la calle Solís. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente
que yo hace 6 años que no sé, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Señoras y señores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. Primero, honestidad. Segundo, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Tercero, evitar ser influidos por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Cuarto, las contribuciones tendrán valor si solo son el producto del libre albedrío, ejercido sin sometimientos ni límites. Quinto, no apartarse nunca de la ética al comprender que ella está implícitamente condicionada por la moral y por el respeto a la dignidad y a la condición humana del paciente y de sus familiares. Sexto, deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. La evolución científica así lo demuestra. El yo ha sido reemplazado por el nosotros hace ya bastante tiempo. Séptimo, hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre la mentira. Octavo, si además del alivio del sufrimiento de nuestros semejantes, enriquecemos nuestros conocimientos, la satisfacción será doble. Noveno, el sujeto básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegios será el paciente. Y finalmente, décimo, solamente se llegará a gozar de lo realizado cuando en su alma sienta, preferentemente en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual limpio y sereno del deber cumplido. No crean que va a ser fácil, hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo para poder cumplir con todos estos mandamientos que involucran, insisto, a una de las profesiones más lindas que el hombre puede realizar. La medicina involucra el poder ayudar a nuestros semejantes en un momento difícil, que es cuando se ha quebrado la salud. Algunos los podemos mejorar, a otros los podemos curar, pero es realmente una profesión que está llena de amor, de solidaridad. El practicar la medicina en los diversos niveles y en los diversos lugares siempre tiene una implicancia social. No es solamente curar el cuerpo, sino que uno debe consustanciarse con el paciente, llegar a sentir lo que tiene en el alma el paciente, porque es así, se cura el cuerpo y el alma, pero además tiene toda una connotación social. Todo médico, y en este caso yo diría todo científico, tiene que consagrar su vida al servicio de la humanidad. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica
el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, en utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación. Eso no debe perderse. Entonces hay que tener criterio para mezclar, digámoslo así, la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología. Nosotros estamos en la mitad de la operación. Hemos ya efectuado un bypass a la arteria circunfleja. Por razones de tiempo no podemos mostrar todo. En este momento estamos anatomizando la arteria mamaria izquierda a la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es la parte más importante de la circulación coronaria. Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la calidad médica que ofrecemos, porque nunca hemos entrado en ningún negocio que no esté arriba de la mesa. Entonces, en este país, sobrevivir y haber pasado todos estos 5 años sin haber dado retorno, etcétera, etcétera, se debe nada más a que resolvemos los problemas que se nos presentan de cualquier complejidad. Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, le mandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales, las que trabajamos, sí nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado, porque las cosas son al revés. En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económico-financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado.
Yo, por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. El médico vive siempre entre la vida y la muerte, ¿sabe? Más el cirujano, y entonces vive entre alegrías y tristezas. No sé qué haría si no estoy en el métier ese de los pacientes, del quirófano, del sufrir y el gozar. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas diarias de toda mi vida, nada más. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Yo les diría que miraran muy bien en derredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas, que nos olvidemos un poco de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Porque no concibo un médico sin alma, un médico sin idea humanista. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo he dado una conferencia enfocando los problemas sociales de la medicina y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano, no importa la condición social o económica que tenga, debe tener acceso a una correcta atención de su salud. Y entonces analizamos el problema de la salud en los países en desarrollo, en los países del tercer mundo, en relación a los países altamente desarrollados, para demostrar que estamos muy lejos de poder tener ese tipo de salud solidaria con la participación de todos para beneficio de todos. Es indudable que debemos trabajar como universitarios para entender que además de realizar nuestras tareas diarias como cirujano, como cardiólogo, tenemos la obligación de propender a una sociedad mejor, a una sociedad donde se termine aquello de que el dinero, el tener y el poder es lo fundamental. Lo fundamental a veces son las pequeñas cosas de la vida y las pequeñas cosas de la vida también dicen que es importante que nos ocupemos de aquellos que están absolutamente desprotegidos. Demostré con datos, creo, de una cosa taxativa, terminante, datos de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, que el problema de la pobreza es un problema trascendente en el mundo de nuestro tiempo y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchas gracias, muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros siempre, especialmente este día lunes 17 de julio de este año 2023. Ustedes dirán, pero qué trabajo esta recopilación de René Favaloro, qué interesante, qué buen trabajo. ¿Cómo se llama el licenciado en periodismo que llevó adelante este trabajo? Pablo de Mares. Mi amigo, el joven periodista Pablo de Mares, un laburante del periodismo, un joven muy culto. Y quiero agregar algo muy fuerte, que seguramente no ha estado en estos 35 minutos de René Favaloro, que es el libro que él escribió, entre otros. ¿Conoce usted a San Martín? No sé si alguna vez les dije que cuando se iba de vacaciones, que era muy poquito, se ponía a estudiar todos esos días la vida de José de San Martín. Lo amaba, lo admiraba. En este libro hay algo muy fuerte y tremendo. Dice así: todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. Y dice, agrega, si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes. Y yo alguna vez, cuando he leído esto, con 150 jóvenes detrás, en los programas que hacíamos con estudiantes, decía, en una palabra, lo que haría René, les cortaría las pelotas a varias generaciones de mandantes que hicieron tanto daño en la República Argentina. No puedo dejar pidiéndole permiso a la dirección del programa
a ver si tengo un par de minutos nada más, para referirme a un acontecimiento dictatorial y terrible para la vida de todos los argentinos que está llevando adelante Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, reprimiendo de una manera espantosa a nuestros maestros jujeños, a los obreros mineros, a los trabajadores que reclaman mejores salarios. Pero algo que es peor todavía de todo eso es haber ingresado, como en la dictadura militar, en la universidad, la policía, para pegarle a los integrantes de esa universidad. Un espanto, Dios mío. A ningún radical de bien se le hubiese ocurrido tamaño delito con la educación. Recordando, entre tantas otras cosas, la reforma educativa que el país le debe al Partido Radical. Dos grandes partidos, el Partido Radical, el Partido Peronista. No hay que olvidarse nunca de eso. Yo creo que la actitud de Gerardo Morales debe avergonzar y doler muchísimo a todo integrante del Partido Radical. No podía dejar de decir esto. Hasta León Gieco le ha dedicado una canción que estrenó en el CCK la semana pasada al drama que viven nuestros hermanos jujeños por esta actitud dictatorial, sin pelos en la lengua, como lo vengo haciendo desde que inicié mi labor profesional. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chau, amigas y amigos míos.